asintomáticas. El paciente no se da ni cuenta que tiene alguna malformación. Con los años van pasando, recién pues, saben de ello. Tengo muchos pacientes de 80, 90 años, se hacen una ecografía y no sabían que tenían solo riñón. Entonces, bueno, vamos a ir a este tema. Aunque también existen algunas alteraciones donde el compromiso de la función renal es mayor y pues puede haber una enfermedad del paciente, ¿no? Uno de cada 500 recién nacidos vivos. ¿Ya tiene la lista? Los chicos, apruébanos por favor con la lista. Bueno, intentamos que esta clase sea un poco más dinámica, así que le voy a hacer preguntas, ¿no? Cada uno, por eso quiero la lista. A ver. ¿Cuántos son en clase? 60. 50. 60. Ah, esos son bastantes, ¿no? ¿Está? Miguel. No. Ana María Congénita. ¿Ana María? Ajá, Ana María Congénita. ¿Hay más para la lista? ¿Cuál es el hallazgo ecográfico prenatal más característico de las válvulas de la letra posterior? ¿Qué dirías? La hidronefrosis lateral. ¿Por qué? Porque Siempre hay un porqué, ¿no? Mejor siempre encontrar un porqué, ¿no? ¿Por qué no riñones pequeños necróticos? la anomalía es que hay obstrucción en las hidronefrosis. Sí, hay una obstrucción, son membranas, ¿no? A nivel uretral. Las válvulas de uretra posterior son característicos de varones, ¿no? De hombres. Entonces hay una obstrucción, hay una retención urinaria, una vejiga distendida, engrosada y un reflujo, ¿no? Y esto genera un hidronefrosis y un daño progresivo renal, ¿no? Está bien. Ahora, ¿vamos con Diana? Estas clases son preguntas, ¿sabes? Por cierto. No, mucha teoría. Diana Isabel Portales, ¿está? Hola Diana, cuéntanos a ver, ¿cuál es el estudio diagnóstico de elección para confirmar el reflujo vesículo-uretral? ¿Qué dices? Hay un puntito, ¿no? Puede ser una trampa también, ¿no? Puede ser una trampa. La C. ¿Y por qué? ¿Por qué la C? No, sí, pero la respuesta es la C, ¿no? La respuesta es la C. Porque es un estudio dinámico, ¿no? La cistolotografía o la uretrocistografía es un estudio dinámico en varias fases, donde vamos a poder ver cómo es que va pasando el contraste, ¿no? ¿Sabes cómo se hace? Más o menos. A ver, nos puede decir Yasmín. ¿Cómo se hace este examen? ¿Yasmín? ¿Yasmín? ¿Alguna idea algo? Cistografía, por cistoscopio, por la uretra, Sí. con contraste. Es una cistouretrografía, ¿no? No es una cistoscopía. La cistoscopía la hacemos con un equipo bajo visión directa, ¿no? Con una camarita, digamos, filtrando. En cambio, la cistouretrografía es un examen donde nos apoyamos con una sonda Nelaton en este caso, ¿no? La colocamos por la uretra, por el pene y inyectamos contraste, ¿no? Para ir dibujando en varias fases de la micción cómo es que el contraste se va distribuyendo, ¿no? En la fase llenado, pues, el contraste va hacia arriba, es un reflujo, ¿no? Y bueno, existen grados de reflujo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la clase. Bien. Vamos entonces con Freddy. Vamos, Freddy, tú puedes. Para que ingreses a la residencia de todas. A ver, ¿cuál es la consecuencia más característica de la agenesia renal bilateral en el feto? ¿Qué dirías? Parece pregunta de Cambridge, ¿no?
indica la genesia neuronal del feto. ¿Está bien? ¿No? Bueno, tal vez Nicole Salas, ¿no? Nicole, tal vez tú nos puedes abrir un poquito. A ver. ¿Qué dicen las clases de embreo? No, por ahí. Vale, muy rápido se ve. No, tampoco. ¿Qué dice Luis? Luis. ¿Qué dice Luis? Oligodamio severo, ¿no? ¿Por qué? No tiene espacio el bebé para moverse en este caso, porque las mañanas no están funcionando. ¿Cuánto va por eso? ¿Cuánto va por eso? Bueno, la respuesta es oligodamio, ¿no? Severo, pero hay un poquito más técnico, ¿no? Angie, tal vez, Angie Rebeño. Vamos a ver, tú. Te veo feliz de que está la respuesta. Claro, recordemos pues no que el líquido amniótico depende de la orina, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces si no hay orina, no hay líquido amniótico, pues hay un oligodamio severo, ¿no? Ahora, incluso nos lleva una secuencia llamada Potter, ¿no? Así como la serie. Entonces, una fase de Potter o una secuencia de Potter, ¿no? Además, ¿alguien sabe en qué consiste esto? No, ya me respondió. Mari Luz, Intaya. ¿Qué dices? ¿En qué consiste la secuencia de Potter? ¿Has escuchado algo? No es la serie, por si acaso, no es algo un poco más real. ¿No? Nada. ¿Alguien tal vez que sepa la respuesta? Tal vez Joana. ¿Joana Lidia? ¿Joana? ¿Qué es? ¿Secuencia Potter alguien? ¿O alguien que sepa algo de la secuencia Potter? ¿Alguna característica y demás? Claro, hombre. Con confianza, con confianza. Con confianza. Yasmín, ¿no? No, Diana, ¿no? Vamos, Diana. ¿Qué dirías? Creo que son varias malformaciones que se dan cuando hay poco líquido amniótico. Claro, pero ¿qué características es lo que intentamos ver, no? Recuerden, ¿no? La hipoplasia pulmonar, renal, Microsnotis. fascie, hipotelorismo, una fascia, ¿no? Es característica también. Bien, bueno, nos estamos hablando del tema. Entonces, bueno, como les comentaba, el tema va a centrar en el CACUT, ¿no? Que por sus siglas en inglés va a significar anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario, como ya mencionaba. Probablemente es el cuadro más importante, de esto van a entrar preguntas del examen, ¿no? Bueno, las preguntas que voy a enviar para el examen. Puede dividirse por número, por tamaño, por posición, algunos cuadros aislados que vamos a ver, displasia o dilatación. Si es por número, hablamos de la genesia, ¿no? En este caso es una ausencia total de riñón uretres, es de una en 2000 recién nacidos vivos. Puede estar asociado a escenarios de restricción de crecimiento intrauterino, gestaciones múltiples, y el diagnóstico es ecográfico, ¿no? Claramente. Cuando está asociado al síndrome de Mayer-Rokitansky, usualmente se asocia a genesia unilateral, ¿no? A ver. ¿Joana? ¿Joana? Ah, no, pero ya te pregunté. ¿Anaí? ¿Anaí? ¿Qué examen es este? Ay, perdón, no está viendo mi puntero, ¿no? Ya este, ¿lo ven? Bien. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Sí? ¿Qué dice Gustavo? ¿Esta es una uretrocistografía retrógrada? ¿Gustavo? ¿Qué dice Gustavo? ¿Qué examen de imagen es este? ¿Esta es una tomografía? Sí, con contraste. ¿Sí? ¿Te parece? Con contraste. ¿Qué dice Jorge? ¿Talavera? ¿Jorge? ¿No? ¿Jorge? Una urografía excretoria, ¿no? Claro. Es una urografía excretoria. Mediante este examen inyectamos contraste, dibujamos la vía urinaria y como claramente se ve aquí no se ve riñón, ¿no? O es una de dos, ¿no? O no hay riñón, o si hay riñón, pues no pinta, ¿no?
Entonces, para hacer esta diferenciación, si hay un riñón o no lo hay, ¿qué pediríamos? María del Carmen. ¿No te escuché? Perdón. Allá. Mediante este examen, vemos aquí que no existe en esta zona un riñoncito, por decirlo así. Pero puede ser porque no pinta el riñón o porque no existe un riñón. ¿Qué examen pedirías para ver o diferenciar eso? La existencia o no de un riñón. Como examen básico, ¿no? ¿No tomo? No. Ecografía, ¿no? Con una ecografía es suficiente. Si por ecografía no hay nada, por aquí no hay nada. Claro que si quieres confirmar con exactitud, una tomo. Bien. Y este examen de aquí es, ¿qué es, chicos? Una tomo, ¿no? Esta sí es una tomografía. Joaquín. ¿Y en qué fase está esta tomo? Recordemos que la tomografía tiene fases, ¿no? Arterial, venosa, necrogénica y demás. ¿En qué fase estaría esta tomo, Joaquín? ¿Qué dices? Mira que se está pintando la vía urinaria, ¿no? Pelvis, uretra, vejiga. Está en una fase excretoria, ¿no? Fase excretoria. Bien. Entonces, por número también tenemos riñones supernumerables, ¿no? Esto es mucho más raro, la verdad, pero suele ser asintomático. Está caudal al lado ipsilateral, ¿no? También es un hallazgo incidental o incidentaloma, como decimos. En el caso de la hipoplasia renal, bueno, se debe a mutaciones en los genes asociados al desarrollo renal. Y aquí lo característico es que existe una hipertrofia renal compensatoria del lado contralateral, ¿no? Como ven ahí. En el caso de la posición, pues tiene muchas localizaciones: pélvica, ilíaca, abdominal, torácica, cefálica, usualmente también asintomáticos, y bueno, suele ser hallados cuando hay síntomas como cálculos, infecciones y demás, ¿no? Pedimos una ecografía y no vemos pues el riñón en su posición habitual, ¿no? Como decía, pélvico, ilíaco, abdominal, cefálico, torácico. Bueno, después tenemos riñón en herradura. No sé si alguna vez han visto esto, que es una anomalía de función frecuente. Se da 90% en polos inferiores o polos distales en la relación de hombre-mujer 2:1, y usualmente está asociado a aneurisma de aorta abdominal, ¿no? También existen malrotaciones, ¿no? Que ven la posición habitual del riñón, pero puede tener diversas direcciones en su posición, malrotaciones. Esto puede dificultar, ¿no?, la cirugía que se plantea al paciente, tanto cirugías endoscópicas, laparoscópicas, o las tan últimamente conocidas robóticas, ¿no? Bueno, después está la displasia renal, usualmente asociado a quistes o tejidos no funcionantes, diagnóstico ecográfico, ¿no?, claramente. Bueno, de ahí tenemos este escenario un poquito más frecuente, que son la estenosis pilolateral, ¿no? No sé si esto lo han visto en sus prácticas o no, pero se da una estrechez, ¿no?, como ven en esta imagen, a nivel de la unión ureteropiélica. Puede ser por causas extrínsecas o intrínsecas como tal, ¿no? Intrínseco porque hay un segmento adinámico, hipoplásico, o extrínseca por vasos polares, ¿no?, vasos que van a estrangular esta unión. Usualmente pacientes con itus, maculias, dolores abdominales. Por ecografía evidenciamos esta dilatación. Ahora, si esta estenosis es pues muy marcada, hay pacientes que persisten con esa estenosis durante años, no tienen ninguna molestia, pero por una ecografía a los 20, 21, 22 años se evidencia esto, ¿no? Y tenemos que corregirlo. Entonces, usamos un estudio que se llama gammagrafía para ver exactamente la función del renal, ¿no? Si el riñón está perdido o excluido, que es un término que usamos, exclusión renal, irá a una nefrectomía. Pero si el riñón no está excluido, pues intentando conservar o preservar la función, haremos una pieloplastia, ¿no? Entonces, estenosis pielolateral, tratamiento quirúrgico, recibe el nombre de pieloplastia. Como ven acá, se corta el segmento anómalo o enfermo, junto a parte del tejido sano, ¿no?, y luego se vuelve a unir. Previa a la unión se coloca un catéter Pictet, ¿no? No sé si alguna vez han visto, un catéter OTJ. Bueno, luego tenemos la estenosis ureterovesical, ya es una estenosis distal o abajo. Hay una obstrucción, obviamente en esta unión, una dilatación, compromiso renal también progresivo,
¿no? Suele ser un segmento peristáltico estrecho. E igual, mismos síntomas, ictus, dolores abdominales, masas abdominales. Podría llegar a ser un manejo conservador versus un quirúrgico. En este caso recibe el nombre de reimplante uretral, ¿no? Entonces, estenosis pielouretral, pieloplastia. Estenosis uretrovesical, reimplante uretral, ¿no? Entonces, como dato importante para su examen, todo ureter sin reflujo, pensar en estenosis vesicouretral, ¿no? En el caso de la válvula de uretra posterior, son membranas que van a dificultar el paso del flujo, ¿no?, de la uretra en los varones, como ven aquí en esta uretrocistografía, ¿no? Esta zona de aquí está estrecha, la uretra prostática está dilatada, ¿no? Es una válvula que, como ven aquí ya en esta imagen de cirugía, obstruye el flujo. Se hace un corte en estas válvulas o una ablación o una fulguración de estas para permitir la apertura y, bueno, el pasaje de la orina, ¿no? Sintomatología, chorro débil, oliguria. Aquí el manejo es quizá un poco diferente, ¿no? Existe un manejo conservador o inicial descompresivo, sondaje o vesicostomía, ¿no? La vesicostomía es la unión de la vejiga y la piel, como tal, ¿no? Por ahí es el niño va a orinar. Y posteriormente se hace la ablación, ¿no?, endoscópica de estas válvulas o de estas membranas. Otra pregunta para este examen. Causa más frecuente, ¿no?, de obstrucción urinaria baja en niños, válvula uretra posterior, ¿no? Bueno, después llegamos a las dilataciones no obstructivas, como es el reflujo vesicoureteral, donde obviamente hay un paso retrógrado de orina, ¿no?, a los riñones, por una falla en el mecanismo antirreflujo como tal. Puede ser primario, congénito, secundario, a válvula uretra posterior, vejigas neurogénicas o demás. Aquí lo más importante de esto es la clasificación, ¿no?, que es esta de acá, del 1 al 5, ¿no? Entonces la 1 abarca solo uréter, como ven aquí, solo es el uréter, no está dilatado, solo el contraste llega a subir. El 2, que es uréter y pelvis, pero sin dilatación, no está dilatado. El 3, donde hay una dilatación leve como tal. El 4, que es una dilatación moderada. Y el 5, donde hay una dilatación, pero una tortuosidad, ¿no? Hay un cambio en la estructura como tal, ¿no?, la vía colectora. Ictus febriles, suele ser un manejo también conservador, ¿no? Existe el tema de pedirle gamografías también para evidenciar cicatrices, ¿no?, o cicatrices renales o demás. Aquí el manejo también puede ser reimplante, pero en su mayoría va a ser un manejo endoscópico, ¿no? Se inyecta algunos medicamentos a esta unión uretrovesical para mejorar este mecanismo de reflujo, ¿no? Aquí la uretrocistografía adicional es el estudio de elección. Bueno, después tenemos el sistema pilocalicial, puede ser completo o incompleto, ¿no? Completo es cuando tiene dos pielones, cada pielón tiene su propio uréter y su propia desembocadura. Incompleto es cuando estos dos pielones en el interín se unen y quieran hacer un solo uréter, tal, tiene una sola desembocadura, ¿no? Entonces, hablando de un sistema pilocalicial completo, existe una ley, ¿no?, se llama ley de Weissenmeyer, ¿no? María del Cielo, Vega. Hola, ¿en qué consiste esta ley? Ley de Weissenmeyer, o Weiher-Meyer, ¿no? Weiher-Meyer. ¿Has escuchado de esta ley? Esa sí es pregunta, esa. Es así. ¿Alguna? Bueno, sí, no por ahí. Entonces, el polo superior es como que al revés, ¿no?, como es que va a desembocar. Como ven acá, el polo superior va a drenar de forma más caudal, o sea, más hacia abajo, de forma medial, y el polo inferior drena un poquito más hacia arriba, pero lateralmente, ¿no? Ley de Weiher-Meyer, eso es muy importante. Bueno, después tenemos el ureterocele, que es una dilatación quística del segmento terminal también, y por un examen, que es la urología inspectoria, vamos a ver ese signo de la cabeza de cobra, ¿no? Eso está aquí, lo que ven por acá, signo de cabeza de cobra. Pregunta examen también, pues.
Signo de cabeza de cobra, ureterocele. ¿Qué es el ureterocele? Es pues sacua, ¿no? Donde existe obstrucción, la orina queda aquí, por aquí el metito está un poco estrecho, la orina pasa con dificultad, se dilata como tal. Existe, al haber retención de orina puede haber incluso formación de cálculos, ¿no? Como tal en estos casos. Bueno, hasta ahí un poco de forma rápida, miren, lo que es malformaciones congénitas. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta, chicos, o algún aporte tal vez. ¿No? Sí. ¿Hay alguna otra forma, aparte de la tomografía abdominal, para poder saber sobre el excluido en el caso de una estenosis ureteral? Si hablas de exclusión como tal, el término de exclusión es un término netamente amoral. Cuando tenemos un paciente de 20 años que tiene como una estrechez, ¿no? Pilolateral, como en este caso probablemente sea corregido con cirugía, porque el parénquima renal que ves acá, en esta imagen, es bueno, no está adelgazado, ¿no? En cambio tenemos otros pacientes donde el parénquima prácticamente ni se nota, ¿no? Todo es vía colectora, pero es un riñón que no funciona. Por eso es tan importante la mamografía, para ver si funciona, porque si no funciona no tendría sentido reparar un riñón que no funciona, ¿no? Y lo mejor sería retirarlo, quitarlo, ¿no? Cuando quitamos un riñón no solo quitamos el riñón, también se quita parte del uréter, ¿no? Como tal. El uréter, el cabo distal que queda, se clampa, se liga y se deja libre. ¿Pero qué? Tomografía es lo mejor. Listo. ¿Alguna duda más, chicos? ¿No? ¿Todo claro? Sí. Yo tenía una duda en lo de los ureterocele. No entendí bien la frase, es una superposición del ureter y se produce una bolsa o Sí. O sea, lo que se genera aquí es una bolsa, un saco. un saco. Sí. Entre la unión de la uréter con la vejiga, ¿no? En esta unión ureterovesical. Normalmente sabemos que existe una estrechez, ¿no? Una estrechez fisiológica en el tercio distal. Entonces en esta zona se cierra más y se inflama como tal, se cierra, obstruye la salida de orina y se genera aquí orina, ¿no? O sea, Puede ser por un sí, hito se también. acumula por un cálculo. No tanto, no tanto. Primero es la obstrucción por el saco, después se forma el cálculo. No es que el cálculo genere ureterocele, no tanto. Pues es congénito, ¿no? Como tal. Ahora, ¿puede que con el tiempo el ureterocele puede ir creciendo? Sí. O sea, podemos nacer con ureteroceles pequeños y conforme pasan los años van tomando tamaño, ¿no? Eso sí puede pasar. Y usualmente cuando tengan pacientes, tanto varones como mujeres con ictus a repetición, lo ideal es buscar ureteroceles, ¿no? Entonces, si uno quiere buscar ureterocele, ¿qué examen pediríamos? Shirley Cayo, ¿qué examen pedirías intentando buscar ureterocele, ¿no? O tienes un paciente con ictus recurrentes, ¿no? ¿Qué exámenes pedirías? Probablemente una ecografía, ¿no? Una ecografía básica. ¿Qué más? ¿Qué más pediríamos? Ahora, puede que por ecografía no se vea el ureterocele, ¿no? No necesariamente. Entonces, ¿qué más pediríamos? ¿O qué exámenes haríamos? ¿Con qué examen vemos el signo de la cabeza de cobra? ¿Con qué examen dijimos? Una urología, ¿no? Una urología excretoria. Pero ¿qué otro examen más podemos hacer a este paciente? ¿Con una urología excretoria es suficiente? ¿Cuál? Ecografía y tomo. Bueno, sí, la tomografía va a un examen, ¿no? Como en un estudio de ictus recurrentes, la tomografía con contraste, está bien. Pero un examen más que tengamos que hacerle, claro que hablo desde el punto de vista radiológico, pues, ¿no? La cistografía. Grafía. Está buscando ureterocele, ¿no? Como tal. Si es ictus recurrente, la cistografía es importante, ¿no? Porque puede haber reflujo. Entonces, si queremos ver reflujo, una cistografía. Pero si estamos buscando ureterocele como tal, una cistoscopía no se vería mucho, ¿no? Porque esta imagen que ves acá
es por cistoscopía, ¿no? Así no se ve una ecografía. Esta imagen no es por tomografía, esta imagen es por una cistoscopía o tal vez incluso una cirugía directamente. Lo que se hace en estas cirugías es cortar el saco. Se corta de forma longitudinal el saco, la orina sale a propulsión por todo lo que ha estado retenida y se deja ahí. La técnica habitual, ¿no? Pero lo que se aconseja usualmente es cortar parte del saco para que esto no se vuelva a cerrar, ¿no? Definitivamente va a quedar un meato bastante grande, prominente, pero no pierde el mecanismo antirreflujo. Bien, ¿alguna duda más que tengan, chicos? ¿No? ¿Todo claro? Ya, entonces seguimos. Vamos a traumatismos genitourinarios. ¿Listo? Entonces, en cuanto a traumatismos, bueno, estos son una serie de temas que vamos a tratar. Vamos a ver traumatismo renal, ureteral, vesical, uretral y hasta de genitales externos, ¿no? Y en el tema de genitales externos va a haber un dato medio perturbador. Ya vamos a ver. Bueno, es el 10% de traumatismos abdominales, más de trauma cerrado. Recordemos siempre evaluar la estabilidad hemodinámica antes de ver la forma de tratar a un paciente, ¿no? Obviamente, si es un paciente que pues, no está bien, hemodinámicamente está estable y sospechamos una lesión renal, pues tiene que ir a la sala, ¿no? A una de las preferencias de cardiológicas. No vamos a pedirle una tomografía con contrast y todo eso, hasta ese entonces ya el paciente se nos ha ido, ¿no? Entonces va a depender mucho del estado del paciente. Y la sospecha clínica también es muy importante, ¿no? Ver el tipo de caída, signos clínicos como naturia, retención urinaria, uretrorragias, equimosis, ¿no? Masas abdominales, lumbares y demás. Entonces, seguimos con las preguntas. Vamos con Paola. Paola. Hola, Paola. A ver, cuéntanos. Paciente con fractura pélvica presenta dolor suprapúbico y dificultad urinaria. La cistografía muestra extravasación de contraste alrededor de la vejiga, sin pasar a cavidad abdominal. ¿Cuál es el manejo? ¿Qué creerías? Y estaba pensando, ¿cómo va? 0-0. Están atentos a la clase. Quería ver. Entonces, paciente con fractura de pelvis. Sonda Foley y manejo conservador. ¿Por qué? Porque pues, momentáneamente no es respuesta nomás. Siempre intentemos ver el porqué para desarrollar mejor la pregunta, ¿no? Hay que hacer siempre ese ejercicio. ¿Por qué no cirugía urgente? Porque ahí está un puntito, mira, ¿no? Está marcado como si eso fuera la respuesta. ¿O por qué no la sé? Tiene que ver, ¿no? Acá de riñón, ¿no? Estamos frente a un trauma de vejiga, ¿no? La D, tampoco. Observación sin hacer nada, pues no sería lo correcto. Como tú dices, está extravasando el contraste como tal, porque le hemos hecho una cistografía y ahí dice, ¿no? Que extravasa el contraste, ¿no se acuerda? Pero no llega a pasar calor, ¿no? Entonces, ese dato es muy importante para definir si es que va a ir a una cirugía o es un manejo más conservador con una sonda, ¿no? Entonces, tenemos ahí que saber qué tipo de daño vesical probable es, ¿no? Entonces, ya hemos faltado esta clase, no vamos a ver. Entonces, sabemos que existen dos tipos usuales, ¿no? Frecuentes. Uno es el trauma vesical extraperitoneal y el otro es el intraperitoneal. El extraperitoneal, salud, en su mayoría el manejo es conservador, sonda Foley. Y en el caso de una ruptura vesical intraperitoneal, cirugía. ¿Sí? Bien, entonces vamos con... Ya es Paola, ¿no? Ya, vamos con... Me agarraste, ¿ah? Es Shainieli. ¿Es Shainieli? ¿Sí es? ¿Sí es? ¿Estás leyendo mal? Shainieli, ¿no? ¿O cómo se pronuncia? Charbelli. Cuéntanos. ¿Quién es Charbelli? Hola. Paciente con traumatismo lumbar, hemodinámicamente estable y hematuria macroscópica. ¿Cuál es el estudio de elección? Siempre
es importante también darle atención a la parte final de una pregunta, ¿no? Es diferente que no diga cuál es el estudio inicial, ¿no? A cuál es el estudio de dirección. Siempre importante eso. ¿Cuál dirías? Está muy complicado. ¿Cuál? La A, ecología renal. No tengan miedo, chicos, ¿sabes? Momento para equivocarse. Vayamos sabiendo algo, ¿no? La A. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice Flavia? Flavia. Flavia. ¿Está Flavia? ¿No? No hay Flavia. ¿Prasha? ¿Prasha? ¿No está? ¿Prasha? Salió. ¿Cuál es su nombre? Ah, vas a reemplazarla. ¿Cuál es su nombre? Presión, vamos, Presión. Tomografía con contraste. Bueno, existe, como les comenté, siempre la parte final de preguntas. Estudio de elección, cuál estándar, ¿no? Eso es muy importante. El gol estándar del traumatismo es tomografía, ¿no? Con contraste. ¿Y por qué con contraste? ¿Por qué no sin contraste? Contraste puede dañar el riñón como tal. Es un trauma renal. Pero ¿por qué es tan importante el contraste? Ya, porque dice que presenta hematuria macroscópica y eso puede dar lesiones en las vías urinarias, entonces por eso necesitamos el contraste. Claro. Recordemos que tenemos diversas fases, ¿no? Aquí probablemente las fases que nos van a ayudar son la fase nefrogénica y la fase excretoria, ¿no? La fase nefrogénica sobre todo para ver el daño del parénquima renal como tal. Entonces, como vamos a ver más adelante, hay una clasificación, ¿no? Donde según el tipo de lesión, el tamaño o la longitud de lesión, pues uno va a determinar cierta actitud, ¿no? Y también el tema de la fase excretoria para ver la extravasación, ¿no? El contraste como tal. Por eso es importante, ¿no? Aunque les diré que ya actualmente todo es más conservador, ¿no? Bien, entonces para terminar, Alesia. Bueno, esta está más sencilla creo, ¿no? Por todo lo que hemos conversado ya. Paciente con trauma abdominal presenta inestabilidad hemodinámica y sospecha de lesión renal grave. ¿Qué haces? Está con contraste, ¿verdad? Está con contraste. Le damos de alta. No. Digamos. Me llaman para ver qué pasa. ¿Cómo resolvemos? ¿Qué dirías? Alesia. Cirugía. Bueno, sí, pues no hemos comentado. Inestabilidad hemodinámica. Inestabilidad. Sospecha de lesión renal grave, cirugía. Pues hay que operarlo recién. Bien, entonces con esta pequeña introducción vamos a ver que el trauma renal, pues el riñón como tal es un órgano frecuentemente lesionado. No quiere decir que al que sea frecuentemente lesionado tenga que ser frecuentemente operado, ¿no? Como tal, eso no. La mayoría de estos casos son tratados de forma conservadora. Actualmente incluso los grados 5, que son ya estallidos renales, podrían tratarse de forma conservadora haciendo la embolización, ¿no? Como tal. Bueno, pueden ser traumas abiertos, traumas cerrados, armas de fuego, accidentes de tránsito, ¿no? Los abiertos definitivamente más graves, tienen tasa más alta de nefrectomía como tal. Y bueno, ambos están asociados a lesión de otros órganos, ¿no? Entonces, de este cuadro probablemente va a salir varias preguntas, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5, ¿no? Que lo vamos a ir desarrollando. Entonces, el grado 1 como tal es una contusión, puede ser una contusión, puede existir hematuria macro o microscópica. Entonces, contusión, no tiene que haber necesariamente algo, ¿no? Pero existe antecedente claro de este trauma. O un hematoma, subescapular no expansivo, ¿no? Sin laceración parenquimatosa. Por eso es tan importante una tomografía con contraste, pues, ¿no? Para ver la fase nefrogénica. El grado 2, ¿no? Donde ya el hematoma tal vez ha crecido un poquito más, pero aún sigue confinando al retroperitoneo. Y la laceración del parénquima es menor a 1 centímetro, ¿no? Como tal.
No existe todavía compromiso de vía urinaria, así que no extravasa el contraste y es de buen pronóstico. Como ven aquí, ¿no? Se ve por acá. El grado 3, hay una lesión mayor, ¿no? De 1 centímetro, pero todavía no compromete vía urinaria como tal, ¿no? Es un escenario en el que todavía se puede optar por un manejo conservador, ¿no? El grado 4, donde ya existe compromiso de vía colectora, por eso el contraste extravasa, ¿no? Existe o puede haber una lesión de arteria o vena con un hematoma contenido como tal, ¿no? Entonces, Susan. Hola, Susan. Bueno, existen algunas cirugías urológicas, no sé si habremos visto en sus prácticas, que podrían asociarse a un trauma renal grado 4, ¿no? ¿Sabes cuál puede ser o tendrías alguna idea con algún ejemplo? Cirugías urológicas que comúnmente podemos hacer y se asocian a un trauma renal grado 4. ¿No? Una idea, ¿no? No sé, algo por ahí. Tal vez. Recuerda que hay compromiso parenquimal y compromiso de vía colectora. ¿Qué? ¿Qué? Un trauma directo. No, o sea, lo que yo busco es que me des algún ejemplo de una cirugía urológica que hagamos comúnmente y se asocia a un trauma renal grado 4. ¿No? Bueno, tal vez no lo he visto en su práctica, ¿no? Pero existe la cirugía percutánea, ¿no? Que es una cirugía hecha en cálculos coraliformes, ¿no? ¿No se han hecho cálculos? ¿No? Las clases de cálculos. Existen cálculos que son coraliformes, ¿no? Que abarcan prácticamente todo el riñón. Y para hacer eso se usan punciones, ¿no? A este nivel, percutáneos. Entonces se comunica pie, grasa, músculo, parénquima, vía colectora, ¿no? Porque por aquí va a salir orina. Entonces, un tipo de trauma renal grado 4. Manejo conservador. Bien, el grado 5, obviamente hay una desalación, un estallido renal. Entonces, casi siempre ese tipo de grados van a cirugía, ¿no? Mal pronóstico. Bien, entonces, importante ver el mecanismo del trauma, los antecedentes que puede haber, el examen, ¿no? La hematuria que vamos a evidenciar, algunas lesiones externas, algunos hematomas en fosa lumbar como tal, masa, distensión abdominal. Lo importante aquí es el manejo que vamos a tener con estos pacientes, donde sí o sí tenemos que indicar el reposo absoluto, ¿no? Reposo absoluto, hemoglobinas seriadas, ¿no? Mantener muy hidratados a los pacientes, vigilar diuresis, signos vitales, como tal, eso es muy importante, ¿no? Y recuerden, la hematuria no se correlaciona con la severidad. Existen pacientes con traumas grado 4, puede que no tengan hematuria, ¿no? Pero sí es un indicador de lesión renal, ¿no? Es importante eso. Creo que esto puede entrar en eso. Bien, entonces, como comentábamos, pruebas iniciales pueden haber como ecografía, quizá en algunos pacientes que no les pueda hacer contraste, eso puede ayudar. Como control y evolución de un trauma renal también lo podamos ver. La urografía excretoria antes era usada, incluso Intrazot, pero bueno, ha sido reemplazada por la tomografía, ¿no? Con contraste, que es el gold estándar, ¿no? Mencionar entonces el reposo absoluto, mantener una buena hidratación, posibilidad de transfusión, por eso las hemoglobinas seriadas en estos pacientes, la analgesia. Ahora, la profilaxis antibiótica usualmente está un poquito más reservada cuando ya son daños renales grado 4 probablemente, ¿no? Porque extravasa bien. Bueno, nuevamente, ¿no? Operar solamente en casos de inestabilidad hemodinámica, hematomas expansivos, abulsión o trombosis en la arteria renal. Grado 1, grado 3, casi siempre conservador. Grado 4, hay que individualizar. Grado 5 también, pero en su mayoría son quirúrgicos. Entonces aquí tenemos una fotito, ¿no? De una pequeña lesión renal. Se intenta hacer una rafia de esta riñón. Pero a veces hay que tomar decisiones, ¿no? Puede que no haya mucha experiencia, que el sangrado sea mayor. Dejar un riñón con un gran potencial de sangrado quizás no es lo mejor, ¿no? Y tal vez lo mejor
sea, quitarlo, retirarlo. En este caso, pues, pensarlo, ¿no? Tenemos que quitar el riñón. ¿Alguna duda con trauma renal? ¿Alguna consulta? Sí, claro. Bien. Entonces pasemos a trauma uréter, que no es tan frecuente, miren, ¿no? 1% de todos los traumatismos genitorenales. La mayoría iatrogénicos en un 75% y en el tercio distal en su mayoría. Entonces aquí viene otra pregunta. ¿Rafael? Perfecto. Entonces me van a dar ejemplos, ¿no? De algunas cirugías que por X motivos pueden dañar al uréter, pueden traumatizar. ¿Conoces alguna cirugía? No solo hablando de urología, ¿no? Sino hablando de todas las cirugías que existen. Cualquiera. Uno, solamente uno. Solamente quiero que me des un ejemplo. Voy a ir preguntando a cada uno un ejemplo, ¿no? Trasplante. Ya, en verdad puede haber un daño en uréter, claro. Ya está un poco rebuscada esa opción, pero está bien. Sí, sí. Cuando tú trasplantas un riñón, tienes que espatular, el uréter, vamos a ver eso más adelante, tienes que espatular, darle sentido. Pero si cortas mucho, no tienes mucho cuidado, puede dañar el uréter también y se puede estrechar, ¿no? Sí, también puede ser. Un poquito rebuscada la opción, pero vale, vale. Carla. ¿Qué dices? No escuchaste la pregunta. No lo entendí. Sí, por favor. Ya. Lo que pasa es que en el trauma uréter, la mayoría en este caso es por causa iatrogénica, en un 75%. ¿Qué cirugías podrían asociarse a este trauma ureterario? ya salió. Ya voy, chicos, ya voy para allá. ¿Qué dices, Carlos? Existen un montón de ¿Una cirugías, histerectomía? que pueden, ¿Histerectomía? una histerectomía, ¿no? Bastante frecuente con daño uréter, ¿no? Cuando se hace una histerectomía estamos atentos, ¿no? Porque suelen llevarse el uréter. No, mentira, no se suele llevar el uréter. Pero bueno, puede pasar, ¿no? Bien, Adriana. ¿Otro ejemplo? Una ligadura de trompas. Puede ser. Un poquito raro, bien raro la verdad, pero puede ser. ¿Qué nos dice Leonela? También raro, pero puede pasar. Sí, puede pasar. ¿Qué nos dice Sebastián? ¿Alguna cirugía para el tratamiento de la nefritis? Puede ser, sí, evidentemente. ¿Qué nos dice Josué? Las secciones de mayo. Timoides, sí. Hay tumores que son mucho más pegados. Hablando de tumores en forma general, ¿no? En ASA, sí, puede ser. Algo complicado, sí, podría ser. ¿Qué nos dice Fernando? ¿Podría ser un embarazo ectópico? ¿Un embarazo ectópico? Sí, también. Pero nos estamos oyendo una causa muy frecuente, ¿no? Estamos buscando las causitas un poquito más extrañas, pero posibles. Entonces, Andrea nos va a decir, no tiene nada que ver con cirugía ginecológica ya, ¿no? Ni cirugía oncológica, ¿no? Ya busquemos una opción más frecuente. Andrea. Doctor, una ureteroscopía. Una ureteroscopía, ¿no? Entonces, imagino que algún familiar, no sé, tal vez usted, no lo sé, existen los cálculos, ¿no? Cálculos renales, cálculos ureterales. Entonces, está en moda mucho la cirugía láser, ¿no? Entonces, la cirugía láser, pues, se asocia a daño uréter, ¿no? A trauma uréter como tal. Entonces, es importante eso. Sí, claro, tenemos que ver. Ureteroscopías, colocación de catéter, cirugía láser, ¿no? De cálculos renales y ureterales. Bien. Bueno, puede existir una sección parcial, completa. Existe una salida de orina retroperitoneal, que es el urinoma, que es un tema muy importante que tenemos que tratar. Cerrados, traumas violentos, pero raro, que el uréter se dañe por un trauma cerrado. Tendría que ser realmente muy violento o daño a todos los órganos que lo rodean, ¿no? Pero hay un trauma de uréter muy importante y tal vez sea el más grave, ¿no? Que es la abulsión de la unión ureteropiélica. Entonces, Fernando, ¿en qué consiste la abulsión? ¿Qué es la abulsión? Ahí dice, mira acá. Abulsión de la unión ureteropiélica. ¿En qué consiste esto? Como el desgarro, digamos, la separación de ambas partes. La separación, ¿no? Es que el uréter se desprende totalmente, ¿no? De la unión.
está colgando, como se dice, ¿no? Una complicación muy, muy grave, la verdad. Bien. Entonces, también tiene grados, ¿no? Grado 1, hematoma aislado. Grado 2, laceración en el 50%. Grado 3, laceración en el 50%. Grado 4, un desgarro completo, menos de 2 centímetros, y el 5 más de 2 centímetros. Usualmente grado 1, 2, hasta 3, colocación de catéter doble J y quedamos, ¿no? Si es un desgarro mayor, ya tendríamos que hacer una anastomosis, cambio terminal, ¿no? Usamos vitril, 4 ceros, ¿no? Bueno, aquí pueden ver, ¿no?, la extravasación del contraste en estos estudios de imagen, pues. Bueno, entonces, como les comentaba, aquí hay una sección completa del uréter. Hacemos una espatulación, que es esta, hace como un corte de V, en esta cara del uréter, y en la otra cara del segmento que está distal, para el otro lado, es lo mismo. Hacemos esta unión y cerramos, ¿no? Claro que previamente hemos colocado un catéter doble J. Entonces, ¿cómo diríamos? La configuración previa al uréter, o la preparación previa a la anastomosis terminal del uréter se llama espatulación. Espatulación. Esta espatulación es la que se hace en el trasplante también, ¿no?, con los uréteres que tenemos. Bien, llegamos al trauma de vejiga. Un trauma frecuente también, asociado a traumatismo abdominal o pélvico. Esta parte quizás es la más importante, ¿no? Puede ser o extraperitoneal o intraperitoneal. Extraperitoneal es lo más frecuente, intraperitoneal es lo más grave, ¿no? Extraperitoneal usualmente asociado a fractura de pelvis, pero no al revés, ¿eh? No es que todas las fracturas de pelvis tengan un trauma de vejiga, es al revés. Y bueno, la orina usualmente está en espacio rexio, como tal, ¿no? En el caso de la lesión intraperitoneal, usualmente la parte dañada es la cúpula de la vejiga y la orina se va a cambiar. Hematuria, extravasación, retención, hematoma, distensión, suele haber en estos casos, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no?, afianzando conocimientos, trauma extraperitoneal, tratamiento conservador, sonda. Trauma intraperitoneal, tratamiento quirúrgico. Entonces, empezamos. Miguel Ángel, ¿qué sonda le pondrías a un paciente con trauma de vejiga extraperitoneal? Me refiero al calibre, ¿no? Bueno, en ambos, ¿no? En ambos. En cualquier trauma de vejiga, ¿no? ¿Qué número de calibre usarías? 22. 22. Creo que sí. ¿Tú qué dices, Diana? ¿Diana Portales? Sí. ¿Qué dices, Dianita? ¿Qué sonda, qué calibre usarías o te animarías a usar? Tienes un paciente con un trauma de vejiga y es extraperitoneal, ¿no? Te dicen, doctor, hay que colocarle sonda. Entonces, le dicen a la enfermera, pásame la sonda número 26. Recuerden, chicos, que cuando estén enfrente, o mejor dicho, antes de responder, ya han entrado a cirugía de próstata, ¿cierto? ¿No? En sus rotaciones de urología, ¿no? ¿No han visto próstata? ¿No saben qué es una próstata? ¿Se han visto, cierto? ¿Han visto cirugía abierta de próstata? Sí, ¿no? Hacemos un corte, ¿no?, el ombligo hacia abajo, una mediana intraumbilical, vamos haciendo capas. ¿Y se han percatado qué sonda usamos? La 18 Sí. o 20. 12. No, era 22 al grito. ¿Qué sonda usamos cuando operamos próstata? Cirugía abierta. O hasta RTU, ¿no? Era delgadita. 20 o 22, ¿no? Porque son calibres gruesos. Entonces, ya de por sí, al abrir la vejiga, estamos generando un trauma de vejiga, ¿no? Entonces, siempre que tengan un trauma de vejiga o una sospecha de lesión extraperitoneal, y con mayor razón intraperitoneal, usen una sonda gruesa, ¿no? Así sea mujer, ¿no? Si es mujer y tengo que poner una sonda 22, se la pondré, pues, ¿no? Porque tiene que haber un flujo continuo. Si usamos una sonda 14, tal vez un coagulito por ahí tape la sonda, la vejiga se va a volver a abrir, ¿no? Entonces siempre usamos sondas gruesas. Ahora, ¿y se han percatado qué sutura usamos cuando reparamos la vejiga en cirugía de próstata? Cadmio crónico, ¿no?
Entonces el caldo crómico es importante. Usualmente el cierre de vejiga se hace en dos capas, ¿no? Caldo crómico o bitil, o caldo crómico y caldo crómico, ¿no? Eso también es importante. Bien. Bueno, afianzando otra vez conocimientos, contusión o ruptura extraperitoneal, conservador, intraperitoneal, quirúrgico. Bueno, nuevamente aquí lo mismo. Orina en cavidad, orina en espacio prevesical o erectius, ¿no? Y la orina en cavidad como tal, ¿no? Una vez extravasa la orina aquí, recuerden que existe peritonitis química por orina, entonces tenemos que lavar muy bien cavidad, ¿no? Bastante cloro. Bueno, grado 1, grado 2, grado 3, usualmente manejo más conservador, grado 4, 5 es más manejo quirúrgico, ¿no? Aunque ven mucho este escenario grado 3 con una lesión menor de 2 centímetros intraperitoneal, ¿no? Debería ser quirúrgico. Bien, hasta ahí lo que es trauma de vejiga. Ya estamos acabando, chicos, estamos acabando ya. Paciencia, paciencia. Trauma de uretra. Entonces, como ven, la uretra tiene dos grandes porciones, ¿no? Puede ser una uretra anterior o puede ser uretra posterior. La uretra anterior se divide en dos, peniana y vulvar, peniana y vulvar, y la uretra posterior es membranosa y prostática. Usualmente este daño, este trauma, suele ser secundaria a una fractura de pelvis, ¿no? Un trauma perineal, caída en horcajadas, como dicen, o instrumentación, ¿no? Que es lo más frecuente también en este tema de trauma uretral. Entonces, nuevamente, iatrogénesis. Yasmín. ¿No? Sí, Yasmín, sí. Entonces, dame ejemplos de daños o algunos procedimientos o cirugías que podrían generar trauma en la uretra. Ya no uretra, ¿no? Una uretra. Una mala posición de una sonda vesicaria, jalarlo puede generar uretrorragia. Sí, la verdad que eso es muy importante, ¿no? Por eso en las prácticas de urología, a lo que ustedes tienen que apuntar no es a saber sacar un riñón, ¿no? A sacar una próstata. A lo que ustedes tienen que apuntar por ahora va a ser a colocar realmente una buena sonda, ¿no? Tenemos muchos pacientes que son vistos en UCI, varios servicios, ¿no? Y les colocan muy mal la sonda. Daño en uretra. Usualmente este daño es en la uretra vulvar. Uretra vulvar. Entonces es importante saber cómo se realiza una buena, una adecuada colocación de sonda, ¿no? Existen las cirugías de RTU, ¿no? Cirugías endoscópicas, así como cirugía láser de cálculos, cirugía láser de próstatas también. El ingreso y la manipulación es totalmente uretral. Puede haber daño en la uretra también, ¿no? Y aquí lo complicado es cuando se daña la uretra y no podemos colocar una sonda o se cierra, ¿no? Se genera una estrechez o una estenosis. El manejo de una estrechez en uretra es bien complicado, ¿no? Sobre todo, no tanto por el procedimiento, sino por la recidiva. La recidiva es bastante alta, ¿no? Podemos tratar la estrechez, pero esta puede volver a recurrir. Bien. Entonces, uretra anterior, directa por heridas o indirecta por caídas marcajadas, uretrorragia, hematoma, recurso. Conservador hasta quirúrgico. En la posterior, definitivamente este daño es un poquito más complejo, un poquito más difícil de tratar, habitualmente es quirúrgico. Como ven aquí ya se generó hoy un antecedente de un trauma de uretra y se ha cerrado, no pasa el contraste como ven acá. Y en este caso hubo una fractura de pene, entonces también hay una lesión en uretra, ¿no? Esta es una uretroplastía, donde ya el manejo es un poco más complejo, ¿no? Tenemos que abrir la uretra en dos. Y el segmento que está estrecho, cerrado, se tiene que sacar, resecar y se va a reemplazar por mucosa yugal, ¿no? Los cachetes, pues, los carrillos. Se saca una porción, que es justamente lo que se ha dibujado acá, y se reemplaza por ese segmento estrecho, ¿no? Pero igual, son cirugías bastante complejas y con no tan buena tasa de éxito. Bien, hasta ahí uretra. Ya, y acabamos con datos un poquito medio perturbadores, ¿no? No es un hueso, no es el fémur, no es el parecía que fuera un hueso, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar un poco de traumas de pene, escroto y testículo, ¿listo? Puede ser cerrado o penetrante. Entonces, lo más importante de esta charla también va a ser llevarnos datos acerca de la fractura de pene, ¿listo? Que puede ser muy frecuente, chicos, ¿eh? Lo que vamos a ver aquí es que existe una ruptura, ¿no? La túnica lumpínea,
fractura como tal. ¿Y por qué fractura? Porque cuando se da esta lesión se escucha un clásico chasquido, ¿no? Como tal. Es clásico. Se da el chasquido, el dolor es súbito como tal y existe una detumescencia inmediata. Quiere decir que el pene, de que estuvo en erección, flácido completamente. Rápido, inmediato. El pene en berenjena, ¿no? Esta dilatación, el hematoma que se genera. Y esto pues tiene que ser rápidamente tratado. Así como torsión de testículo tiene que ser manejado en las primeras 6 horas, lo mejor, en este caso es igual. Las primeras 6 horas es lo más importante en una fractura del pene, ¿no? Si no es tratado de esta forma, pues puede conllevarnos a disfunción eréctil, ¿no? Permanente. Eso, bueno, por eso es importante en estos casos. Si es que hay un chasquido, pero no existe una flacidez inmediata o no existe un aumento de volumen marcado, tal vez sea un vasito, ¿no? Que sea roto o una pequeña contusión, y eso solamente se maneja con medidas conservadoras, ¿no? Para estos casos, ver o determinar si existe o no una ruptura túnica, podemos ayudarnos con ecografías también, ¿no? Podemos ayudarnos con ecografías. Entonces aquí vemos una deformidad, ¿no? En el caso del pene, probablemente es una fractura del pene como tal. El pene pues está totalmente ensanchado, edematizado, el prepucio también está contenido por un hematoma importante. Y bueno, eso es lo que puede pasar, ¿no? Esta sí es una lesión por un trauma externo, ¿no? Como tal, el prepucio está roto, ¿no? Cuando, bueno, no sé si alguna vez, ya lo van a ver seguramente, ¿no? En su serum, cuando van a su serum. Yo, por ejemplo, hice mi serum en Ayacucho, entonces tuve estos daños de pene por los animales, ¿no? Perros, toros también, ¿no? Entonces, ¿qué sutura usaríamos acá? Freddy. Freddy. Sí. ¿Qué sutura usarías aquí? El prepucio es abierto en dos. Tienes que unir, ¿no? Obviamente vas a hacer la asepsia, antisepsia, ¿no? Pero después, ¿qué querías? La pregunta es, ¿qué sutura usarías? ¿Qué sutura usas? Recuerden, chicos, en genitales, pene, prepucio, escroto, ¿no? Como tal, usen suturas absorbibles, ¿no? Vicryl, caucrómico, no usen nylon, no usen seda. Importante. Bueno, aquí sí se ve, ¿no? El trauma de pene, la fractura de pene. Y aquí no se ve muy bien, pero aquí existe una ruptura de la túnica que tenemos que cerrar. Como tal. Ya. Ahora, el dato perturbador viene acá, ¿no? Entonces, si uno busca en la bibliografía acerca de la incidencia o factores de riesgo para fractura de pene, ¿qué se imaginaría? ¿Por qué se ríen, chicos? Factores de riesgo para fractura de pene. ¿No? Relaciones sexuales bruscas. Post-COVID. Bueno, aquí sí tiene que ver, mucho la posición. Entonces, hay estudios indios que hablan de ciertas posiciones que se asocian más a fractura del pene, ¿no? ¿Saben cuál es? Eso es una clase de sexualidad, ¿no? Es para que se entiendan un poco, ¿no? Existen estudios indios que hablan acerca de la posición en la que la mujer está arriba o la posición del perrito, pues no de cuatro. Son esas dos posiciones que se usan más para el pene. Así que cuidado, chicos. Advertidos están. Bien, entonces, después pasamos a lo que es el trauma del testículo y escroto, ¿no? Cuando hacemos cirugías de escroto, como ortopexias y demás, o hasta circuncisiones, ¿no? Usamos mucho lo que es el cauterio, no sé si han visto, ¿no? El lápiz de cauterio. Y a veces pues uno está pensando, ¿no? Estos estudios indios de fracturas de pene y se descuida, ¿no? Y este cauterio choca con el escroto. Entonces suele ser por quemaduras, ¿no? Con el lápiz como tal. En el caso del testículo no, son contusiones, golpes directos, ¿no? Al testículo. Que usualmente pues contienen bien, ¿no? Puede generar un ligero edema y demás y queda. Un manejo conservador es suficiente, ¿no?
Pero si existe un gran hematoma, si por la ecografía Doppler el testículo perdió función, pues bueno, tendremos probablemente que quitar el testículo, ¿no? Entonces, estaría indicado una operación escrotal como tal. Como ven aquí, el testículo está expuesto, ¿no? O en esta otra imagen, ¿no? Aquí el testículo no está negro. Si alguna vez van a ver un testículo muerto o infartado, está negro. En este caso no, estos son rosaditos. Así que se ha conservado parte del testículo, ¿no? Como tal. Pero en su mayoría les diré que encontramos testículos como que se hubiesen estallado, ¿no? Y los hemos quitado. Hace 2 semanas tuvimos un caso de un paciente que andaba en moto, tuvo un choque y bueno, perdió un testículo, ¿no? Bueno, eso es todo, chicos, chicas. Me he apurado porque me dijeron que tenía un examen, ¿no? Y aparte hay que ver el partido. ¿Cómo está? ¿Cómo está? 3-2. Ah, estaba viendo el partido, ¿no? ¿Alguna duda antes, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Bien. Entonces, bueno, cuídense, chicos. Nos vemos.